El grito de la ejecutiva rubia cortó el aire de la azotea, un sonido agudo de pánico que silenció la fiesta de negocios. 40 pisos más abajo, la Ciudad de México pulsaba, indiferente al drama que se desarrollaba sobre el abismo. Emilio y Mateo, gemelos de 4 años, colgaban peligrosamente de la barandilla de cristal, sus pequeños cuerpos suspendidos sobre el vacío. Una pelota, una carrera inocente y ahora el terror. Los hombres de traje, anestesiados por el champán y por cifras millonarias, tardaron en registrar la escena. «Solo están jugando», murmuró uno, la arrogancia sofocando la alarma. Pero Valeria Ramírez, la empleada de la limpieza, la figura invisible en aquel ambiente, vio la verdad con una claridad que solo el instinto conoce. Su grito no fue de pánico, fue de acción. Mientras los demás dudaban, ella corrió. Emilio resbalaba, sus pequeñas piernas ya del lado de afuera, sus frágiles manitas aferrándose al cristal liso. «¡Papá!», gritó Mateo, intentando jalar a su hermano, pero la física de la gravedad era implacable y él también perdió el equilibrio. Por un instante de puro horror, los 2 niños quedaron colgados, suspendidos entre la vida y la caída. Valeria los alcanzó, una mano para cada niño, la adrenalina dándole una fuerza que no sabía que poseía. El peso combinado de los 2 niños casi la arrastró también, sus pies resbalando en el suelo mojado. «¡Aguanta, señora! ¡Aguanta!», gritó uno de los niños, el miedo en su voz infantil, un pavor que ella sentía. Fue el grito de sus hijos lo que finalmente rompió la niebla de alcohol y poder de Alejandro Herrera. El padre se giró, vio la escena y su mundo se detuvo. Corrió como un hombre que huye de su propia muerte, el corazón martillando contra sus costillas. «Mis hijos». Llegó en el exacto momento en que Valeria era arrastrada hacia el borde y en un abrazo desesperado los agarró a los 3, jalándolos de vuelta a la seguridad de la azotea. Los niños, en lugar de correr hacia su padre, se aferraron a Valeria temblando. «Nos salvaste», susurró uno de ellos. «Eres nuestro ángel», completó el otro. Alejandro observó la escena, atónito, una mujer desconocida abrazando a sus hijos con una naturalidad que lo desconcertó y lo conmovió de una forma que no sentía desde hacía mucho, mucho tiempo. Un acto de heroísmo, una conexión instantánea y un padre que redescubre su propio corazón. ¿Qué le depara el destino a estas 3 almas que acaban de encontrarse al borde del abismo? Si crees en ángeles disfrazados y en segundas oportunidades, suscríbete al canal y dale like a este video. La reacción de Alejandro a aquella escena en la azotea tenía raíces profundas, ancladas en un duelo que se negaba a procesar. 4 años antes, su vida era la imagen de la perfección. Él y su esposa Julia eran la pareja de oro de la alta sociedad y la llegada de los gemelos era la coronación de un amor que parecía inquebrantable. Pero el parto que debía ser una celebración se convirtió en una tragedia. Una complicación rara y súbita se llevó a Julia, dejando a Alejandro con 2 recién nacidos en brazos y un agujero en el pecho del tamaño del mundo. Los niños, su mayor bendición, se convirtieron también en un recordatorio diario y doloroso de la mujer que perdió. Amaba a sus hijos con todas sus fuerzas, pero cada sonrisa de ellos era un eco de la sonrisa de ella. En los años que siguieron, la mansión se convirtió en un palacio de cristal, hermoso por fuera, pero frío y vacío por dentro. Alejandro, un hombre que resolvía problemas con su chequera, intentó comprar una solución para la ausencia de una madre. Contrató a las mejores niñeras, mujeres con currículums impecables y referencias internacionales. Pero Emilio y Mateo, con la intuición pura de los niños, las rechazaban una tras otra. No querían a una profesional que siguiera un manual,
Sus corazones huérfanos anhelaban un calor que no se enseña en cursos. Cada niñera que se iba era una prueba más del fracaso de Alejandro. Podía dominar el mercado financiero, pero era un completo analfabeto en el lenguaje del afecto. El rescate en la azotea fue la piedra que rompió el cristal de su apatía. No fue solo el acto heroico de Valeria lo que lo sacudió, sino la reacción de sus hijos. La forma en que se aferraron a ella, como la llamaron Ángel, despertó en él una verdad que había estado ignorando. Lo que faltaba en su casa no era una empleada cualificada, sino un alma, una presencia humana genuina. La decisión de ir a aquella sencilla agencia de empleos, en un barrio modesto, fue un acto de desesperación y una ruptura con su propia lógica. Por primera vez en 4 años, estaba admitiendo que la solución al dolor de su familia quizás no estuviera en la élite, sino en la humildad. Al día siguiente, Valeria llegó a la mansión sintiéndose una intrusa en un mundo que no era el suyo. La grandiosidad de la casa, con sus paredes de cristal y mármol, era fría e impersonal. Alejandro no estaba allí para recibirla. Ya había huido a la seguridad de su oficina, dejando instrucciones con otra empleada. Pero en el instante en que Emilio y Mateo oyeron su voz, el hielo de la mansión se rompió. Corrieron hacia ella, abrazando sus piernas con la alegría pura de quien reencuentra un puerto seguro. «¡Viniste! ¡Papá dijo que vendrías!», gritaban. Para ellos, Valeria no era una empleada contratada por un acuerdo temporal. Era la promesa de que no volverían a estar solos. En su primer día, descubrió la profundidad de la soledad de los niños. Su habitación era un paraíso de juguetes caros, pero las camas temáticas estaban vacías. Dormían juntos, en un nido de mantas en el suelo. «Tenemos miedo de dormir solos», confesó Emilio en un susurro. «Desde que mamá se fue al cielo, soñamos que todos se van también». En lugar de ofrecer una solución práctica, Valeria se arrodilló y les ofreció un secreto, una herramienta para el corazón. Les contó que, cuando era pequeña y sentía miedo, su madre le enseñó a cerrar los ojos y pensar en todas las personas que la amaban. «El amor», susurró, «es la mejor manta contra el miedo». Aquella noche, Alejandro volvió a casa esperando el silencio opresivo de siempre. En cambio, fue recibido por un sonido que no oía desde hacía 4 años. El suave murmullo de un cuento siendo narrado, salpicado de risas somnolientas. Siguió la voz hasta la sala de estar y se detuvo en la puerta, paralizado. La escena que vio era de una paz doméstica que creía haber perdido para siempre. Valeria estaba en el sofá con un hijo dormido a cada lado, acurrucados contra ella, mientras leía un cuento de hadas en voz baja. Por primera vez desde la muerte de Julia, esa casa no parecía un mausoleo de su dolor, parecía un hogar. La casa estaba viva. Sin embargo, la belleza de la escena era para Alejandro un arma de doble filo. Una parte de él sentía una ola de gratitud tan abrumadora que casi lo derriba. Aquella mujer había conseguido en un solo día la paz que él había intentado comprar durante 4 años. Pero otra parte, la parte leal a su esposa muerta, sentía una punzada aguda de traición. Ver a otra mujer en el sofá, en el lugar que pertenecía a Julia, consolando a sus hijos de una forma que él mismo no podía, era un dolor complejo y confuso. Miró la foto de su boda en el estante y la culpa lo consumió. La llegada de la salvación de sus hijos parecía, de alguna manera, el borrado de su esposa. Regina Herrera, la hermana mayor de Alejandro, entró en la mansión con la autoridad de una matriarca autoproclamada. Desde la muerte de Julia, había asumido el papel de guardiana del legado de la familia, una centinela vigilante contra cualquier cosa que pudiera perturbar el orden de su duelo. Al entrar y oír el sonido de risas infantiles desde el jardín, su primer instinto no fue de alegría, sino de sospecha.
La felicidad era una anomalía en aquel ambiente que ella había ayudado a preservar como un santuario de dolor. Sus ojos buscaron inmediatamente la fuente de aquella disonancia y encontraron a Valeria, la pieza desconocida en el tablero, la extraña que, en pocos días, había conquistado un territorio que Regina consideraba suyo por derecho, el corazón de sus sobrinos. El encuentro de ellas en la cocina fue un choque de mundos. Regina no la saludó, la interrogó. Con la precisión de una fiscal, disparó preguntas para mapear los orígenes de Valeria, para encontrar una debilidad, para ponerla en su lugar. «¿Y usted es...?» comenzó con voz fría. «Su primer trabajo como niñera, imagino». Cada pregunta era una prueba, una forma de disminuir a la mujer frente a ella, pero fue la respuesta de Valeria sobre su difunta madre, una empleada doméstica, lo que provocó una extraña reacción en Regina. Un destello de reconocimiento, o quizás de alarma, pasó por sus ojos, un flash rápido e intenso que Valeria no supo interpretar, pero que señalaba que aquella conversación era más que una simple presentación. Entonces vino la amenaza, disfrazada de consejo. «Valeria, seamos francas», dijo Regina, la voz ahora un susurro peligroso. «Mi hermano es un hombre vulnerable. Su fortuna, lamentablemente, atrae a personas con ciertas intenciones». La insinuación era una bofetada, una acusación velada de que Valeria era una cazafortunas, una depredadora aprovechándose de un hombre en duelo. Regina estaba trazando una línea clara en la arena. Ella era la protectora de esa familia y no permitiría que una don nadie, una hija de Minos, empleada doméstica, se acercara demasiado. El mensaje era inequívoco: aléjate o serás eliminada. La guerra por el control de esa familia había ganado una nueva y poderosa combatiente. La conversación con Valeria dejó a Regina con un sabor amargo a un recuerdo que había intentado enterrar. El nombre de la madre de la niñera, Elena Ramírez, resonaba en su mente, abriendo una puerta a un pasado oscuro. Movida por una terrible sospecha, fue al ático de la antigua casa de sus padres, un archivo de Mindenesip, polvo y secretos. Entre cajas olvidadas, buscaba una en particular, una que contenía los archivos personales de su padre. Con manos temblorosas la encontró, y dentro de ella un sobre amarillento con la inscripción «Asuntos Domésticos, 1999». Al abrirlo, sabía que estaba a punto de desenterrar un fantasma. Lo primero que sus ojos vieron fue una fotografía en blanco y negro. En ella, una joven de mirada dulce y sonrisa tímida, visiblemente embarazada. En el reverso, la caligrafía de su padre, Elena Ramírez. El corazón de Regina se disparó. Rápidamente sacó su móvil y abrió una foto que Alejandro le había enviado de Valeria. Colocó el dispositivo junto a la foto antigua. El parecido era innegable, escalofriante. Eran los mismos ojos, la misma forma del rostro, madre e hija. La niñera que cuidaba de sus sobrinos no era una extraña. Era una aparición, la personificación de un capítulo que su familia había intentado borrar con todas sus fuerzas. Un fantasma que regresaba para atormentarlos. Rebuscando en el resto del sobre, encontró más que la confirmación de un embarazo. Encontró un informe de un investigador privado contratado por su padre en la época. Y, al leer las páginas amarillentas, la historia que conocía se deshizo. El informe oficial hablaba de una empleada seductora que había tenido un romance con el patrón. Pero, entre líneas, en las notas tachadas, Regina encontró la verdad que su mente de niña había bloqueado. No había sido un romance, había sido un crimen. Su madre, Elena, no había sido una amante, había sido una víctima. El honor de su familia, el poder de su padre, todo había sido construido sobre el silencio forzado y el dolor de una joven inocente. Sentada en la penumbra del ático, rodeada por la prueba del pecado de su familia,
Regina no sintió horror ni compasión. Su mente, fría y estratégica, vio solo una oportunidad, un arma. Se dio cuenta de que Valeria no sabía la verdad sobre la violencia, solo la supuesta vergüenza, hija de una amante. Y ese secreto era la munición perfecta. Podía usar la historia distorsionada para envenenar a Alejandro, para pintar a Valeria como el fruto de un escándalo, la heredera de una mujer que destruyó una familia. Sonrió, una sonrisa gélida. La niñera ya no era solo un obstáculo, era un fantasma que ella, ahora, tenía el poder de exorcizar de una vez por todas. Un oscuro secreto, enterrado durante décadas, acaba de salir a la luz. Y está en las manos equivocadas. Si alguna vez has visto el pasado ser usado como un arma, comenta tu historia y suscríbete al canal, porque esta guerra está a punto de volverse mucho más personal y destructiva. La cena del domingo en el club de campo fue la emboscada perfecta. Regina orquestó la noche con la precisión de una general. La sonrisa en su rostro, una máscara para la cruel batalla que estaba a punto de librar. Alejandro llegó con los gemelos y Valeria, y la escena de su felicidad era, para Regina, la prueba final de la urgencia de su plan. Los niños adoraban a la niñera, y su hermano, Alejandro, la miraba con una ternura que Regina no había visto en él en años. Los recibió con una falsa cordialidad, elogiando el trabajo de Valeria, tejiendo una red de amabilidad para que su presa no percibiera la trampa cerrándose. El ambiente era elegante, pero la tensión, para quien supiera dónde mirar, era casi insoportable. Después del plato principal, Regina lanzó su primer ataque, sutil y venenoso. «Valeria, querida», dijo, con un tono de curiosidad inocente, «te pareces tanto a la familia de mi padre. ¿Nunca tuviste interés en saber sobre tus orígenes paternos?» La pregunta tomó a Valeria por sorpresa. «Mi madre no hablaba mucho de él. Solo decía que murió antes de que yo naciera». Alejandro, sintiendo la extrañeza de la conversación, intentó intervenir. «Regina, ¿qué tema es este para una cena?» Pero su hermana lo ignoró, con los ojos fijos en Valeria. «Es que tu madre, Elena, trabajó para nuestra familia hace mucho tiempo. Una historia tan trágica», dijo, dejando la última palabra flotando en el aire como una amenaza. Entonces abrió su bolso y sacó el sobre amarillento del ático. Deslizó sobre la mesa la fotografía en blanco y negro de la joven Elena, embarazada. «Esta era tu madre, ¿verdad?» Valeria, en shock, solo asintió. Regina entonces se volvió hacia su hermano, el rostro una máscara de falso sufrimiento, como si compartiera una carga terrible. «Alejandro, hay algo que necesitas saber. Valeria, la madre, tuvo un romance con nuestro padre». La mentira salió de sus labios con la facilidad de la verdad. «Valeria es el fruto de ese romance. Es nuestra media hermana». Presentó la historia no como un crimen, sino como un escándalo, pintando a la madre de Valeria como una destructora de hogares y a Valeria como la heredera de esa vergüenza. La revelación explotó en la mesa, haciendo añicos la frágil paz de la noche. Valeria sintió que el suelo desaparecía, su identidad, la memoria de su madre, todo pulverizado por aquella cruel mentira. No era solo la niñera, ahora era la personificación de una vergüenza familiar, un secreto sucio sacado a la luz. Alejandro miraba de su hermana a Valeria, la mente intentando procesar la información imposible. Regina observaba la devastación que había causado con una fría satisfacción. Había detonado su bomba. En un solo movimiento transformó a la querida niñera en un escándalo andante, creyendo que, al exponer la verdad, finalmente estaba protegiendo a su familia. El sonido lejano de la risa de los gemelos, jugando, era un doloroso contrapunto al mundo que acababa de derrumbarse. Las palabras de Regina cayeron sobre Valeria como ácido, disolviendo la imagen de su madre,
su identidad, su propia historia. La vergüenza era una ola que la ahogaba. Su primer y único instinto fue huir, desaparecer, escapar de aquel ambiente donde su existencia acababa de ser reescrita como un escándalo. Con las manos temblorosas, se levantó. «Yo tengo que irme», balbuceó, sin poder mirar a Alejandro, sintiéndose culpable de un crimen que no era suyo. Se dio la vuelta para irse, para correr de vuelta a la invisibilidad, lejos de las miradas que ahora la veían no como una cuidadora, sino como la prueba viviente de la vergüenza de una familia poderosa. Regina observó la retirada de Valeria con una sonrisa de victoria en los labios. Su plan había funcionado. Se volvió hacia su hermano, esperando encontrar en él el horror y la gratitud que tanto deseaba. Pero el rostro de Alejandro no era de shock, era de una furia fría y contenida, dirigida enteramente a ella. «Siéntate, Valeria», dijo, la voz tranquila pero con una autoridad que hizo que Valeria se detuviera. Luego se giró hacia su hermana. «¿Qué crees que estás haciendo?» «Estoy protegiéndonos», respondió ella. «¿Protegiéndonos?», repitió él, la voz peligrosamente baja. «¿O estás destruyendo un alma inocente para que tu propio dolor tenga compañía en este infierno?». En ese momento, las escamas cayeron de los ojos de Alejandro. Miró a su hermana y, por primera vez, vio más allá de la fachada de matriarca en duelo. Vio a una mujer tan consumida por su propio sufrimiento que se había convertido en una fuente de dolor para los demás. Recordó las pequeñas críticas, la trampa del broche, las constantes manipulaciones. Todo encajó. «Esto nunca fue sobre nuestro padre, ¿verdad, Regina?», dijo, con una claridad que lo sorprendió. «Esto es sobre ti. No soportas ver a los niños sonreír de nuevo. No soportas la idea de que yo quizás pueda encontrar un poco de paz. La felicidad en esta casa es una ofensa directa a tu miseria». La transformación de Alejandro se selló con un acto. Se levantó, caminó hasta el lado de Valeria y se quedó allí, un gesto inequívoco de alianza. Mirando a su hermana, dio su veredicto. «Si lo que dices es verdad, y Valeria es nuestra hermana, entonces es nuestra familia, y nosotros no abandonamos a la familia». Hizo una pausa. «¿Y si es mentira, y lo inventaste todo solo para herirla, entonces eres un monstruo? De cualquier forma, Regina, la persona que ya no tiene lugar en nuestra mesa no es ella, eres tú». La inversión fue completa. Había elegido la compasión por la extraña por encima de la lealtad tóxica a su propia hermana. Derrotada y desenmascarada, Regina salió de la cena sin decir una palabra más, dejando tras de sí un pesado silencio. Alejandro se volvió hacia Valeria, cuyo rostro era una mezcla de dolor, confusión y una pequeña y temblorosa llama de esperanza. «No sé cuál es la verdad sobre el pasado, Valeria», dijo, con la voz ahora suave, «pero sé la verdad sobre el presente. Veo tu bondad, veo el amor que das a mis hijos, y eso es lo que importa». Tomó la foto antigua de la madre de ella. «Vamos a descubrir la verdadera historia juntos», prometió. «No la versión de ella, sino la tuya». Aquel era el inicio de una nueva alianza, basada ya no en un contrato de trabajo, sino en una búsqueda mutua de la verdad. En las semanas que siguieron, la promesa de Alejandro se convirtió en una misión. Juntos, él y Valeria iniciaron un viaje para desenterrar la verdad. Contrataron a un investigador privado que, con la ayuda de Alejandro, encontró a antiguos empleados de la familia, personas que habían sido silenciadas por el miedo hacía más de 2 décadas. En emotivos testimonios, la verdadera historia de Elena salió a la luz. La de una joven trabajadora, víctima de un crimen, cuyo honor fue destruido para proteger el nombre de una familia poderosa.
La investigación no era solo sobre hechos, era un acto de restauración, de limpiar el nombre de la madre de Valeria y de exponer el pecado original que había envenenado a esa familia durante tanto tiempo. Mientras el pasado era reconstruido, un nuevo futuro se forjaba dentro de la mansión. La búsqueda conjunta de la verdad creó entre Alejandro y Valeria un lazo de confianza y complicidad que trascendió la relación de jefe y empleada. Él veía en ella una fuerza y una gracia que lo inspiraban. Ella veía en él a un buen hombre, determinado a reparar los errores de su linaje. Y en el centro de todo, Emilio y Mateo, las dos pequeñas anclas de aquella nueva configuración. Para ellos, la casa finalmente estaba en paz, llena de la presencia constante de un padre y del amor incondicional de la tía Valeria, que para ellos ya era una madre. El legado de Regina fue el de la soledad. Expuesta y abandonada por su hermano, se convirtió en una reclusa en su propia amargura, una reina depuesta en un reino de fantasmas. En su intento de proteger la memoria de su hija, casi destruyó el futuro de sus sobrinos e impidió la curación de su hermano. El veneno que intentó usar contra Valeria acabó consumiéndola a ella, dejándola aislada en su dolor. Ella, que lo tenía todo, terminó sin nada, y Valeria, que llegó sin nada más que su corazón, encontró una familia, un propósito y la oportunidad de reescribir la historia de su madre con dignidad y verdad. Al final, la mansión fría y silenciosa aprendió a respirar de nuevo. Alejandro, que buscaba una niñera, encontró la redención. Valeria, que buscaba un empleo, encontró un hogar y el amor. Y los niños, que habían perdido a una madre, ganaron una nueva familia, forjada no por la conveniencia o la sangre, sino por la elección mutua de sanar las heridas del otro. La historia de ellos era la prueba de que la verdadera pertenencia no viene de un apellido o de una herencia, sino del coraje de enfrentar juntos los fantasmas del pasado, pues descubrieron que una familia no se define por la sangre que se comparte, sino por las verdades que se liberan. Un viaje que demuestra que la verdad, por más dolorosa que sea, puede sanar y unir. Si tu corazón ha sido tocado por la historia de Alejandro, Valeria y los niños, suscríbete, dale like y comenta desde dónde nos estás viendo. Celebremos a las familias que el destino, de formas misteriosas, logra reunir.